Hola mi gente, bienvenidos a la jornada del héroe. Aquí continuamos con mi adorada Mayadari del Sol. Claro que Caramba, sí. digo adorada porque es que es adorada. Estoy Qué dorada. bonito, está dorada, sí. Debe ser porque me viste dorada por los aretes. Por los aretes, sí. Qué bonitos, hermosos. Qué Gracias. bonitos ojos, qué bonitos aretes tienes. Hay una canción que dice que qué bonitos aretes. Qué bonitos ojos tienes. Ah, perdón, son los ojos. Bueno, parecido. Bueno, mi gente, pues yo soy Hernando Acuña y continuamos aquí en la jornada del héroe. Vamos hoy a la segunda parte. No, todavía estamos en... No, la tercera. Estamos en la parte de la conocernos. segunda, sí. De conocernos. El video pasado fue Reconócete. del Reconócete, que fue el primero del primero. El primero. Y ahora vamos a la segunda parte de la El primera primero. parte. Sí. No, Entonces, no nos confundimos, ¿o sí? no, yo espero que no. Y si no nos escribía, ¿cómo así? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el... Bueno, el primero es de la línea de la vida que hablamos la vez pasada. Claro. Y esta segunda experiencia de la que queremos compartir hoy es acerca de nuestros puntos de quiebre. El talón de Aquiles. De nuestro talón de Aquiles, de nuestro punto La parte débil. débil que tenemos todos nosotros. Ujú. ¿Y por qué no comenzamos por contarles sobre Aquiles? Pues sí, ¿Sobre empecemos quién era Aquiles? Porque sobre todo el mundo decimos, bueno, el talón de Aquiles, ¿qué es eso? ¿Y quién era Aquiles? Sí, exactamente. Sí. Pero yo tenía una muchacha la clase y ella escuchaba hasta que un punto dijo, pero yo tengo una pregunta, ¿y quién era Aquiles? Aquiles. ¿Cómo así que el talón de Aquiles? Sí. El famoso talón de Aquiles es nuestro punto débil. Débil. Entonces vamos a hablar de un poquito de cómo así que el talón de Aquiles, porque tenemos esa expresión. Resulta que Tetis tuvo un hijo que se llamaba Aquiles, y ella quería, Tetis era una diosa, estamos hablando de mitología, ¿no? Todo esto es mitología, para que comparemos qué nos habla la mitología, qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar. Entonces Tetis, que era los simbolismos, una diosa del mar, y tuvo un hijo, y entonces ella quería que este hijo fuese más dios que humano. Entonces lo cogió, hay dos versiones. Sí. Les voy a contar las dos para que no digan, ay, pero ella dijo una y yo me sabía otra. Sí. La primera dice que Tetis cogió a su hijo y lo sumergió en un río de por allí, no recuerdo el nombre del río, pero lo tomó del talón derecho. Entonces lo sumergió y volvió y lo sacó, y entonces quedó una parte vulnerable, claro, y humana, que fue el talón de donde lo cogió. En Aquiles, que fue justo el pedacito que no alcanzó a meterse en el río. Entonces, todos nosotros los seres humanos tenemos un punto débil, un punto vulnerable. También hay otra versión que dice que Tetis estaba ungiendo a su hijo con aceite de ambrosía, que era un aceite muy especial y que se decía que era alimento para los dioses. Y de repente entró su padre y ella lo estaba como pasando por el fuego porque quería precisamente ponerlo más fuerte y menos humano. Y él se enojó y le quitó el hijo, y entonces el hijo quedó con el talón derecho carbonizado. Y entonces su padre fue, en la mitología o en la historia dice que tomó el talón de un gigante que ya había muerto y cogió su parte de atrás del talón y se la puso a su hijo. Y este gigante que se había muerto era conocido por ser el más veloz de la tierra. Entonces Aquiles se convirtió precisamente en un guerrero veloz, en un guerrero muy diestro. Además, en la historia dice que un centauro fue quien lo entrenó en las artes de la guerra y todo esto. Entonces Aquiles era un superhombre, sí, un semidios, digámoslo así. Sí. Que finalmente en la batalla de Troya, entre los troyanos y los griegos, París le lanzó una lanza envenenada en el talón a Aquiles. Eso porque él sabía que esa era su parte débil. De más que sabía. ¿A quién le contó a París? Eso sí. Yo no sé, toca leer más. Sí. Esa es la cuestión, porque muchas veces nosotros le contamos a alguien sobre nuestras debilidades, sobre nuestros problemas, y resulta que después ese nos lanza la flecha
nosotros mismos le dimos. Así mismito, Sí. nosotros mismos a veces cuando descubrimos nuestros puntos débiles ante otros, otros podrían tomar ventaja de ellos. Claro. Eso es algo Ujú. de la humanidad, ¿verdad? Dice, bueno, yo tomo ventaja de aquí porque este es débil aquí. Claro. O yo viendo su punto débil, más bien lo cuido. Cuido Esas debilidades. esas debilidades del otro, ¿no? Las protejo, sí. Claro, entonces, bueno, esto es como un juego. Realmente, Claro, si claro. pudieras saber en la vida, viene el juego de que este que está más vivo, entonces pasa por encima del más débil, Sí. ¿verdad? Y ahora que estamos hablando de conciencia, pues, sobre todo nosotros, cuando hacemos todas estas experiencias, realmente en estas experiencias que hacemos en grupo, Ujú. prácticamente nos desnudamos y mostramos nuestros puntos débiles. Débiles. Pero lo mostramos en un sitio donde nos sentimos seguros, porque yo me siento segura de mostrar mis puntos débiles al grupo, como cada uno de los miembros que viene Claro. se desnuda y dice, este es mi punto débil, o esta es la herida que cada vez que me hurgan, me derrumba, Sí. me tumba, me caí, ya, Sí, no me porque vuelvo a es que levantar. lo que pasa también es que no se trata de que mostrar nuestras partes débiles, Ujú. sino que nosotros vamos a sanar y los que Exactamente. estamos todos en grupo nos sanamos también unos a otros. Unos a otros, porque ¿Ves? realmente venimos a ver que nuestras propias Claro. debilidades están en otros también. Y que cuando venimos aquí al grupo, venimos con la intención de abrirnos para reconocer que sí. este sí es uno de mis puntos débiles, que si tengo una herida, por ejemplo, de herida de rechazo, de abandono, cada vez que me rechazan, me derrumbo. Cada vez que me abandonan, me derrumbo. Cada vez que se van, me derrumbo. Entonces, ¿cuántas veces caigo Sí. porque no reconozco que es mi punto débil? Débil, claro. Más aún, cuando yo reconozco mi punto débil y digo, a mí me duele cuando alguien se va porque mi punto débil es el abandono. Entonces yo tengo más conciencia y como que cuido más mi alma de saber que no es inconsciente lo que me pasa y el dolor que siento, sino que ya sé que hay algo que estoy sanando progresivamente, pero ya lo veo. Ya no me tumba así como que me tumbe, me morí, Sí, no. no, ya no. Sino Ya que no, porque ya ya dices, están, bueno, ya está sanando. ya lo voy sanando y además Sí. ya me siento más consciente que si pasé por esa experiencia de nuevo, me da la posibilidad de decir, ok, lo estoy viviendo porque lo estoy sanando Ujú. y lo acepto con amor y con comprensión y poco a poco y progresivamente voy transformando esa herida o ese punto débil para precisamente fortalecernos Sí. y poder eventualmente salir de ese punto débil y fortalecerlo al punto de que ya no nos toque más. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, hay otra historia que a mí me encanta que está en la Biblia, que es la historia de Sansón, la famosa historia, Sí, de la historia de Sansón Sansón y y Dalila. Dalila. ¿Sí? Entonces, se dice, o en la historia dice, que Sansón nació para venir a liberar a Israel de los filisteos. Sí. Entonces vino y le anunció, así como a la Virgen María le anunciaron a su madre, que se cuidara la alimentación, que no tomara vino y que cuando naciera este hijo que iba a nacer, nunca le cortara el pelo. Y así mismo hizo ella. Y Sansón nació un hombre que hacía unas cosas que ningún humano normal, Sí, digámoslo normal así, lo podía hacer. lo podía hacer. Entonces era sorprendente su fuerza, Su fuerza. tenía mucha fuerza. Y él desde el principio sabía, o de algún modo sabía, porque- que ese era su propósito y su misión, venir Sí. a liberar a Israel de los filisteos. Entonces empezó como, se enganchó primero con una mujer filistea. Por allá se casó con esa muchacha, imagínense que se casó con esa muchacha y entonces le dio por hacer un acertijo en la fiesta y como nadie sabía el acertijo, los mismos filisteos le dijeron a ella que tenía que decirle cuál era la respuesta al acertijo y entonces ella, como la amenazaron, ella fue y le preguntó a su esposo, Sansón, mira, yo necesito saber por qué van a matar a mi papá. Entonces él va y le cuenta la historia y vienen ellos y dicen, te tengo el acertijo, es tal. Y dice, ah, sí, pero cogieron de lo mío para saber la verdad. Entonces fue, hizo una grosería también. Y se armó otra como la de Troya también. La de Troya, sí. Y se fue, entonces se llevaron a la mujer y todo terminó en un drama donde finalmente la mujer terminó muriendo porque le incendiaron su casa y la de su padre. Él se quedó sin la mujer, se fue. Hay que hacer una película de eso. Eso es toda una historia, ¿no? Sí. Imagínate eso. Entonces Sí. luego llega a otro sitio
donde se va a esconder y conoce entonces a A Dalila, Dalila. la famosa Dalila que también filistea. Sí. Y él sabe que esta mujer es filistea, de algún modo le hacen como traición, ¿no? Sí, traición. Es una forma de traición, si lo venimos a ver desde el punto de vista consciente y como lo hemos estado hablando en esos programas. Y los filisteos le dicen a ella, le dan dinero y le dicen, la sobornan, Sí. para que ella le saque la verdad de cuál es su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es su...? De dónde viene su fuerza y cómo debilitarla. Y ella va y le pregunta, y él ya sabiendo que ella va a hacer esto, ella, sí. le da 3 veces, le da diferentes versiones de cómo es, y todas las veces ellos tratan de hacer eso y no pueden. Y no pasa nada. Entonces ella sigue intentando, ya la 4ª vez ella le dice, el secreto está en mi pelo. ¿Se me acuerdan Sí. el pelo? Pero eso se lo dice él conscientemente. Claro, porque- ahí ya le estoy diciendo, Sí. te voy a decir mi punto débil, te lo voy a Sí. contar, ¿no? Pero él tenía una misión y la tenía tan clara que sabía que tenía que pasar de pronto por este proceso para completar su misión. Ajá. Entonces, efectivamente un esclavo viene, un sirviente viene, le corta el pelo, vienen los hombres, los filisteos, lo cogen, le sacan los ojos, se lo llevan preso, lo ponen a trabajar en un campo, creo que era de trigo. De trigo. Tres trigos, bla, bla, bla. De trigo. Y entonces en un momento tal hacen como una fiesta, una celebración. Ujú. Se reúnen en el palacio, digámoslo así, los mayores jefes militares, políticos y religiosos de los filisteos. Y entonces dicen, bueno, vamos a traer a Sansón, le están haciendo un homenaje Para burlarse a de- este hombre que cogió preso a Sansón, Sí. que lo liberó de Sansón. Y entonces dicen, como burla, como entretenimiento, vamos a traer a Sansón, ¿verdad? Como recordatorio de todo esto que está pasando. Y Sansón entra, pero ya le había crecido el pelo. Claro. Y entonces él le dice a la persona que lo va llevando que si lo acomoda donde están las columnas que sostienen El templo. el templo o el palacio. Y efectivamente él se para allí y le pide a Dios que le dé de nuevo la fuerza para finalmente terminar su misión. Sí. Y que él va a morir ahí con eso. Y efectivamente ustedes ven una foto donde está así Sansón empujando las dos Empujando columnas. las columnas, claro. Cae el templo, mueren la mayoría de todos los filisteos que estaban ahí, incluido Sansón. Los líderes por... Los líderes eran los políticos, que- los sí. líderes que llevaban este gobierno, y con eso se debilitó el reino. Sí, la cuestión de los filisteos y ya. Entonces, mira, él aquí opta conscientemente por mostrar su punto débil porque tiene una misión a través de ella. Claro. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo lo muestro, no lo muestro, qué hago con mi Sí, punto ¿qué hago? débil? ¿Qué hago con mi ¿cierto? punto débil? En este caso de él, muy sagazmente, Ujú. le dice a ella, sabiendo que Lo que venía. Lo que venía. Sabía lo que venía. Sí. Exactamente. Entonces, son 2 puntos diferentes, ¿no? Uno, Ujú. o no cuento mi punto débil porque me puede debilitar y yo en la batalla necesito toda mi fuerza y usarla hasta que alguien lo descubre y me lo toca y me derrumbo. Claro. O conscientemente sé que me meto en la experiencia. Miren, eso es tan interesante, esto es lo que a mí me deja de enseñanza esto. Muchas veces tenemos puntos débiles y cuando los conozco no quiero pasar por ellos de nuevo porque duelen. Entonces, ¿qué hago? No vivo la experiencia, me autosaboteo. Por Sí. decirte, si yo en este momento, después de ver que mi punto débil ha sido el abandono de la pareja a través de muchos años, y de pronto aparece un hombre en mi vida hoy, y yo digo, ay, me siento sana porque ya vi la herida, porque la he transformado, porque amorosamente he hecho un trabajo con el alma, Sí. es decir, he unificado todos estos dolores, me siento lista. Pero si yo veo que viene esta persona, yo digo, pero me da miedo volver a pasar por ahí porque duele. Sí, claro. Pero la misión está en que si yo no trato, entonces no vas a saber vas si a saber, realmente sí, se sané sanó. o no. Sí. Entonces nuestra invitación es de que es para que observes esto con estos ojos y puedas decir, necesito experimentarme después de haber sanado, Sí. ya haber visto mi Ya me punto siento débil, sano, ya lo conozco, ahora tengo que experimentarlo. ahora tengo que experimentar a ver si es cierto Sí. que lo sané. Si existe la posibilidad de todas maneras de, Si existe la de que vuelva a posibilidad caer, de que y vuelva a si- suceder, y si sucede y- porque no se ha sanado del todo. y si sucede es porque todavía habita en ti
eso que está sanándose. Por eso a veces digo que eso es progresivo, las sanaciones son progresivas, no ocurren en la mente, son del alma. El alma es así, hay que sanarla, cogerla con amorcito, llevarla con cuidado, decirle si ya ve dónde es que nos duele, ese es nuestro punto que nos duele. Y hay que llevar esa sanación a todas las células de nuestro ser, a todas las partículas de nuestra energía, para que realmente... No es solamente la mente. No, para que definitivamente el cambio suceda. Y además de que después de que hacemos este proceso, estos actos, estas experiencias de cambio, necesitamos mantenernos en esa frecuencia de saber que ya no nos va a suceder porque lo reconocemos, lo vimos, lo liberamos, lo transformamos. Aún necesitamos ser como Sansón, tirarnos a la experiencia, lanzarnos al agua. Vamos a ver si realmente, ¿verdad? Me confronto con mi punto débil y quién es más fuerte, o qué puede suceder, o si realmente ya lo sané, o qué puedo hacer con él. Entonces, eso me pareció a mí... Ese simbolismo es maravilloso, me parece muy, muy bueno. Y el otro que les quiero compartir, que me pareció muy bonito, ¿estamos viendo el tiempo? Sí, estamos bien. Perfecto. Entonces les voy a compartir la tercera parte que me parece muy, muy relevante a lo que estamos hablando hoy, porque estamos hablando del alma. Del alma. Entonces, y estamos hablando de nuestra segunda experiencia que se llama los puntos de quiebre y cómo podemos sanarlos, ¿verdad? Porque es muy importante. Y bueno, y cómo me quebranté, mi alma se ha quebrantado a través de toda la vida, a través de todas estas experiencias, a través de todos viene en el código genético de mis ancestros lo que se ha quebrantado y que yo, ¿cómo hago para recuperar esa alma y ponerla junta? Entonces, pues yo leí una historia también de mitología egipcia, de Isis y Osiris. La historia de Isis y Osiris. Tremenda. Que es muy interesante. Resulta que aquí es muy linda esta historia donde empieza, porque aquí están como el alma y el ego juntos, ¿no? Hay una unión sagrada, hay conciencia e inconsciencia juntos, hay masculino y femenino. Es como una unión sagrada, muy uniditos. Ella es una sabia, ¿verdad? Se le dice que es la gran madre, porque era una mujer muy sabia, muy madre, que nutría, que cuidaba, ¿verdad? Y él también era muy sabio porque sabía sabía cómo manejar el cultivo de la tierra y cómo hacer que la tierra produjera. Entonces el pueblo los amaba a los dos como gobernantes. Resulta que un día Osiris se va a un viaje y le dice a Isis que se quede en cargo, y entonces Osiris tenía un hermano que se llamaba Seth, que había quedado como al cuidado de tierras que eran muy áridas. Y él entra aquí a ver todo esto y le da como celos de su hermano. La envidia de su hermano. Entonces, él dice, bueno, cuando venga mi hermano voy a hacer una celebración. Cuando llegue el hermano, construyó un cajón y así empezó a hacer un juego. El que quepa en el cajón se lo regala. Y entonces empezaron a entrar el más pequeño, el más largo, no quepo. Entonces a Osiris le dio curiosidad y le dio por meterse al cajón. Y el cajón, entre él y otras personas que ya tenía pensado, cerraron herméticamente este cajón, lo cerraron herméticamente y lo tiraron al río Nilo. Entonces ahí pues Isis, ya sabiendo esto, va y recupera el cuerpo de Osiris. Pero entonces no feliz Seth de ver que ella fue a recuperar el cuerpo, de nuevo cogió el cuerpo, lo quitó, lo partió en 14 pedazos. Y lo repartió por todo el reino. Isis, con su gran amor, fue y buscó las 14 piezas y las puso juntas, faltándole una. La parte del varón, como dicen. Entonces, la parte masculina. La parte masculina, sí. Entonces, la historia dice que cuando ella lo puso junto, ella hizo como un ritual, y que de ese ritual ella quedó embarazada, o nació un hijo, o de ahí nació un hijo de ese ritual, que se llama Horus, que fue quien luego vengó la muerte de su padre. Entonces, lo que me parece muy significativo de esta historia es que con amor podemos poner todo junto. Podemos, lo que se fragmentó, volverlo a unificar. Sí. Sanarlo. Y que cuando nos sanamos,
hay un renacimiento, nace algo nuevo. Nacemos a un ser nuevo. Entonces a mí esa historia me pareció muy linda en el aspecto que nos recuerda que todo es reparable, incluida el alma. Y si nosotros nos ponemos a revisar qué nos sucede en el alma y dónde fue que se nos fragmentó, porque en nuestra niñez se fragmentó el alma muchísimo. Prácticamente hasta los 7, 8 años de edad pasamos por un montón de experiencias que nos fragmentaron el alma. Y necesitamos hacer como dices, con amor, ir a traer todas esas piecitas y ponerlas juntas. Sí. ¿Ya? Muy comúnmente a veces decimos que me partió el corazón, me hizo, no sé qué. Y realmente se parte, es el alma. Claro, es el en alma. Pedacitos. Se le cayó un pedacito, se le cayó otro pedacito, se le cayó entonces ahí tenemos que empezar a rescatar esos pedacitos y volver otra vez a unificar el alma. Volver a unificar el alma de todas estas fragmentaciones. Hay una tradición japonesa que consiste en que cuando se rompen estas bases que son muy finas, los jarrones esos japoneses que son muy finos, se cae al piso, se rompe y los japoneses no lo tiran a la basura. Ellos lo cogen cada pedacito y le comienzan a pegar. Y lo pegan con hilos dorados o plateados. Y ellos dicen que es un orgullo mostrar esta pieza rota porque además se refina. Es una obra de arte. Se refina, quiere decir que con su rompimiento se volvió todavía más refinada. Y así mismo pasa con nosotros, cuando recogemos nuestros pedacitos de alma que sufrieron y que pasaron por un dolor y los ponemos juntos, entonces podemos decir que todas esas cicatrices que nos han marcado, es un orgullo mostrarlas, porque nos hacen seres más únicos, más especiales y más fuertes. Claro. Muy bueno. Muy ¿Chévere? Bueno hasta aquí. Todo buenísimo, chévere, sí. Sí. Eso es una de las partes que teníamos para hoy de nuestro segundo segmento del número 1. Este simbolismo, esos puntos de quiebre, y qué es lo que tenemos que nosotros llegar a conquistar, a sanar, a limpiar nuestras heridas, a poner juntos cada pedacito. Es un poquito lo que nos hemos mostrado la mitología de qué tenemos que hacer. De cómo nos podemos rescatar a nosotros mismos. A veces vemos esas cosas como cuentos y todas estas cosas, pero si los llevamos, como las películas de los héroes. Adentro. Si ayer estaba viendo una película de Indiana Jones que ya la había visto y todo, pero se encuentra uno, si uno coge ese personaje y lo lleva internamente uno y dice, wow, es una lucha tremenda para aquí y allá, y le salen por allá los egos y le sale por allí el otro, y comienza hasta que llega al final a lograr su cometido. Y cuando logra su cometido se convierte en una inspiración para otros, porque para otros. Dice, wow, este señor pasó por esta historia, claro. Sí, su alma por aquí quebrantada, su ego por allá pensando que podía, y cuando se pusieron juntos, dije, wow, pudo, y mira todo lo que logró hacer. Sí. Pero fíjate que cuando vamos al cine y vemos esas películas, nosotros salimos como que, Saludos como que yo también puedo, sí, como que wow, ese tipo es un bravo, y a veces hasta damos puños y patadas. Pero es de verdad que inconscientemente, ¿sí o no? Es lo que tenemos que hacer, y claro. Nos inspiran, nos dicen, wow, yo también tengo algo allá por sanar, que si él me pudo, llevar. yo puedo. Exactamente. Yo puedo hacerlo. Es cuestión de arrancar, hay que empezar. ¿Cómo hago? ¿Cómo le hacemos? O con la jornada, hagamos la jornada del héroe entonces, que le vamos mostrando cómo hacerlo, porque esto es paso a paso. Esta primera parte que estamos haciendo de las primeras 8 experiencias es muy linda, porque nos permite vernos, reconocer qué es todo eso que está fragmentado como en el alma, qué fue lo que nos hirió, cuáles han sido nuestras patrones repetitivos que nos duelen, eso es volver a urgir en la herida, en la llaga, como dicen en la historia, ¿no?
hurgue en la llaga y entonces en vez de que yo me la quiero tapar y en vez de que la tapen me la vuelven a hundir más, pues me duele más. Y yo no quiero que me duela, entonces evito. Pero en vez de evitar, más bien voy a confrontar qué es lo que me duele para que esos puntos débiles no sean más débiles en tu vida, sino que puedas fortalecerte a través de ellos, así como la vasija, y te refines. Y puedas hacer exactamente a través de eso, saber que tu fuerza está ahí, que es más fuerte que todas esas cicatrices que tenemos. De todas maneras, los invitamos a que participe con nosotros en la Jornada del Héroe. Puede comunicarse con nosotros, siempre ahí la información está ahí abajito. La información está en el video. Y comunicarse con nosotros si quiere participar. Los viernes estamos los viernes online a las 6 de la tarde en Eastern Time, o sea, en la zona este. 6 de la tarde, 6 p.m. Estamos haciendo la jornada a través de Zoom, así que ahí te puedes unir, así no hayas hecho los pasos anteriores, siempre cada experiencia es diferente. Claro. Sí. Y vamos a estar revisando muchísimo, 8 experiencias de revisarnos realmente a nivel profundo. A nivel del alma, a decir, wow, esto no me lo había visto así, con razón que me dolía esto así. Es decir, sí, cuando me hacían así, ¡tum!, me tocaban y algo me pasaba, yo no entendía por qué. Yo salía corriendo, o me enojaba, o reaccionaba como era que reaccionaba. Es el miedo a que nos hurgan en la herida. Sí. Y si usted vive por acá cerca, a Orlando, en cualquiera de las áreas aquí, área metropolitana de Orlando, puede acercarse también a nosotros y compartir con nosotros los días sábados a las 10 de la mañana. También estamos aquí trabajando en vivo. Presencialmente la jornada del héroe. Sí. Así que, pues, no es más. No, por ahora. Entonces, hasta la próxima. No olvide darle like, inscríbanse y nos veremos. Chao. Hasta pronto. Bye.